Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar, recibir y poner en práctica lo que nos dice nuestra Madre Celestial. Extracto del mensaje del 13 de mayo del año 2020. El símbolo es el dragón mismo, que ya está en el umbral. Satanás borrará con su cola la tercera parte de las almas de la iglesia. O sea, habrá un gran cisma. El cisma va a ser universal. Primeramente va a ser en Europa, después va a ser en las Américas. Se va a producir en los 5 continentes y es universal. Seguimos con el mensaje de la Santísima Virgen. ¿Por qué es inevitable? ¿Qué cosa? La apostasía. ¿Por qué es inevitable? Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento y como son señales del último tiempo, antes de la llegada del Señor, se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Fíjese cómo la Virgen se apoya y nos menciona la palabra del Señor. La Virgen sigue la verdadera doctrina católica. Su palabra permanecerá para siempre. Mateo 24, 35, Lucas 21, 33. Dios es fiel a su palabra. No es fiel a la palabra del Papa cuando éste se desvía del Evangelio, sino es fiel a la palabra de Cristo, es fiel a su palabra, a la palabra de Dios. El cisma se produce porque es también el cumplimiento de la palabra, la apostasía. Segunda Tesalonicense 2, 1 al 4. Primera Timoteo 4, 1. La apostasía es cumplimiento de la palabra de Dios. La apostasía también ya está en la puerta, ha entrado en la iglesia, empezando por el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, ya en plena función de la apostasía. La apostasía es una señal del último tiempo y es una señal de la segunda venida de Cristo. Y fíjese por dónde empieza la apostasía. Esto lo dice la Virgen, apoyada por la palabra de Dios. La apostasía también ya está en la puerta. O sea, estamos en el principio, ¿no? Ha entrado en la iglesia. El Papa Pablo VI dijo en una oportunidad, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Empezando por el Papa, dice, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, ya en plena función de la apostasía. El Papa enseña la apostasía. La apostasía es la negación de la verdad del Evangelio. Es la predicación diferente a lo que dice el Evangelio, contraria al Evangelio. La apostasía es la negación al Hijo de Dios. Empezando por el Papa. Cardenales. Usted sabía que en el Vaticano hay cardenales masones. La masonería eclesiástica, que hace mucho tiempo que viene funcionando dentro de la iglesia. Y dentro de la masonería hay un grado de masonería que se llama los Illuminatis.
Los Illuminati son verdaderamente diabólicos, satánicos, adoran a Satanás. También están metidos en la iglesia. Hay cardenales, hay obispos, hay sacerdotes, hay laicos, ya en plena función de la apostasía, trabajando en favor a la apostasía. Continúa el mensaje de la Virgen diciendo: la ira de Dios está manifestando en el mundo por los pecados abominables en su presencia. Los pecados abominables en la Iglesia. La Iglesia Vaticana está mezclada con los santos. Es como que tiene dominio sobre los santos, sobre los fieles de la Iglesia. San Pablo dice: a vosotros llamado a ser santos. Los llamados a ser santos son los fieles católicos, los fieles cristianos. Pero Bergoglio tiene potestad, tiene dominio sobre los santos o sobre los llamados a ser santos. Se escuda bajo su potestad. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar, recibir y poner en práctica lo que nos dice nuestra Madre Celestial. Extracto del mensaje del 13 de mayo del año 2020.